Imagina que estás en un parque sentado en una banca bajo un árbol y llega alguien a sentarse a tu lado. Es un hombre alto con sombrero de copa, con un traje negro y te dice hola y pronuncia tu nombre. Sé lo que piensas de mí y sé que crees que no soy tan importante, que por mi culpa hay guerras en el mundo, que las personas se vuelven malas gracias a mí y que solo genero desgracias. Me quiero presentar. Soy el dinero. El dinero es energía, ni bueno ni malo, solo una energía que adopta la forma de quien lo posee. Imagina que es como el fuego, que sirve ya sea para preparar alimentos y dar de comer a una comunidad entera, o para acabar con edificios completos. Pero en esta ocasión, piensa en el dinero, como si fuera una persona. Presta mucha atención en lo siguiente, ya que si lo empiezas a aplicar, tendrás estabilidad económica para siempre. Imagínate ahora que esa persona es capaz de escucharte todo el tiempo y sabe lo que piensas sobre él, y también es capaz de oír lo que le dices a los demás sobre él. Ahora piensa cómo se siente esa persona cuando escucha: no eres lo más importante, no te necesito, hay cosas mucho más importantes en la vida que tú, eres el culpable de muchas desgracias, no sirves para nada, estoy en un trabajo que odio solo por ti, dinero, estoy lejos de mi familia por tu culpa, las personas cometen delitos gracias a ti, y sigue la lista. Si tú fueras esa persona, ¿estarías al lado de alguien que te trata así? ¿Te alejarías constantemente o te quedarías con alguien que no te quiere? Yo personalmente me iría con otras personas que sí me quieran en su vida y dejaría de estar en la vida de las personas que no me quieren y me consideran el culpable de todos sus problemas. Por otro lado se encuentran los que están del lado opuesto, aquellos que se pasan hostigando de manera exagerada al dinero. Es tanto su miedo y su mentalidad de carencia que se la pasan detrás de él rogándole para que no los deje, vigilando su llegada minuto a minuto. Esto equivale a consultar tu cuenta bancaria o consultar con tu cartera todo el día y toda la noche. Se viven pensándolo. Te pregunto, ¿qué pasaría si en la primera cita romántica muestras mucha desesperación y brindas atención exagerada a la persona que quieres conquistar? Tu desesperación es tanta que la otra persona lo nota a kilómetros de distancia. La experiencia resulta muy incómoda. ¿Y qué tal si finalizando la cita le llamas o le mandas mensaje cada hora, todos los días? Lo más seguro es que esta persona se asuste, que perciba tu hostigamiento y se empiece a alejar. Lo mismo ocurre con el dinero. Al estar en la constante búsqueda, tu energía está en sintonía de carencia. Cuando persigues demasiado el dinero, lo espantas. La energía del dinero jamás conecta con la energía de la carencia ni del miedo. Y si por un momento te sientes así, la clave para cambiarlo es sentirte en agradecimiento, ya que esto elevará tu frecuencia y te volverá a conectar con la abundancia. Entonces, lo que debes hacer es estar en paz, en calma, con fe y seguridad, para dejar que el dinero se pose en ti. ¿Tú crees que una mariposa se posaría en una flor que se mueve mucho con el viento? ¿Crees que una mariposa sería capaz de posarse en una flor que la está persiguiendo? Más bien se espanta y por el contrario siempre va a elegir la flor más quieta, la más bonita para quedarse allí. Yo ya te di mi versión de la personificación del dinero. Ahora te pido que imagines tú tu propia versión. ¿Cómo lo ves? Tal vez es un señor de edad avanzada. ¿Qué lleva puesto? Tal vez un traje. Su mirada es tranquila. Camina lento. O quizás es un niño de 8 años. Sus ojos son enormes y brillantes. Le gusta brincar de un lado a otro y subirse a los sillones. Irradia su energía y su inocencia. O tal vez puede ser una mujer de mediana edad que tiene mucha clase y estilo, pero a la vez transmite sabiduría, consuelo y paz.
Te recuerda un poco a tu madre cuando tenía su edad. Ahora te invito a que le pongas un nombre. Enseguida busca papel y lápiz o bolígrafo para escribirle una carta a él, al dinero. Es importante hacerlo a mano, ya que hay una conexión más fuerte si lo haces de esta forma. Si has llegado hasta aquí, regálanos un me gusta. Suscríbete para ayudarnos a hacer más contenido para ti y comenta. Un ejemplo de carta al dinero es el siguiente. Querido dinero, antes que nada, perdón por todos los juicios negativos que tenía hacia ti. Muchos de ellos los aprendí en mi etapa de la infancia y hasta ahora me doy cuenta que estaba muy equivocado. Solo veía lo malo en lugar de ver todo lo bueno que eres capaz de hacer por mí y por todas las personas. Eres un elemento muy importante para poder transcurrir en este plano físico. Por eso, te quiero en mi vida. Ahora sé que llegarás a mí de acuerdo a la energía y a la aportación que hago a los demás. Sé que entre más corazón, alma y alegría ponga en lo que hago para conseguirte, más llegarás. Si te agradezco por estar conmigo, nunca me faltarás. Y si te uso de manera buena y responsable, te multiplicarás. Ahora que ya estás empezando a llegar a mi vida, te daré un uso responsable. Te voy a intercambiar solo por aquellas cosas que sumen y aporten a mi vida y a mi salud, y por fin podré hacer todas esas labores altruistas que alguna vez soñé. Podré compartirte con las personas más importantes en mi vida, y estoy muy feliz porque podré por fin cumplir todos mis sueños. Me siento listo en estos momentos para empezar a recibirte, retenerte y multiplicarte. Mi salud, mi estado de ánimo, mi paz y mi tranquilidad están cada vez mejor gracias a tu presencia en mi vida. Sin duda, tienes un impacto muy positivo en mi existencia. Lo anterior es un ejemplo para que te inspires y redactes con tu puño y letra tu propia carta. Una vez que la hayas terminado, la puedes guardar, romper o quemar. Eso es a criterio de cada persona. Hay personas que necesitan volver a leerla de vez en cuando. Hay personas que la vuelven a escribir y agregan más cosas al cierto tiempo. Eso lo dejamos a tu elección. Cuéntanos en los comentarios tu experiencia al realizar este ejercicio de conciencia. Te deseamos mucho éxito y te esperamos en el siguiente video.